Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase del CPU, el curso de preparación universitaria llevado a cabo por Todos por Sociales, avalado por la universidad. En este curso vamos a trabajar aspectos básicos de la comprensión lectora, cómo formular resúmenes, determinadas cositas que tienen como principal objetivo que sus primeros parciales en la facultad sean más sencillos y sobre todo que les sea mucho menos pesado el curso de ingreso. Nos presentamos entonces, somos Todos por Sociales. Entre las personas que nos encontramos activamente diseñando el curso son Ezequiel Albarracín, estudiante de Ciencias de la Educación, quien les dictará el teórico ahora en unos minutitos, Julián Llanes, quien también se encarga de los teóricos, Mayra Pintos, quien suele encargarse tanto de los teóricos como de los prácticos, quien les habla, Celina Pietriviasi, también estudiante avanzada en Ciencias de la Educación, y finalmente Kevin Mejía, quien está en la parte del diseño de los PowerPoints y todas esas cosillas. Aclarado todo esto, les dejo con mi compañero Ezequiel, quien les hablará acerca de la comprensión lectora. Muchas gracias, nos vemos en el práctico. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Lo que se vio en la parte teórica fue todo lo que tenía que ver con la comprensión lectora, ¿sí? Porque es importante tener una comprensión lectora, cuáles son sus elementos, ¿no? Eh, y, y en qué nos ayuda a tener una buena comprensión lectora. O mejor dicho, por qué es bueno tener una buena comprensión lectora. El primer punto, por ejemplo, tenemos que entender primero el origen de la palabra, que es comprensión lectora. Comprensión lectora viene de la palabra, viene del latín, ¿sí? La primera palabra comprensión es comprendere, ¿sí? Que, que significa entender, ¿sí? Y después tenemos lectora, que se escribe tal cual, como el sujeto que lee. Y bueno, y ahora la primera pregunta que debemos hacernos, ¿qué es la comprensión lectora, no? La comprensión lectora justamente es lo que nosotros entendemos cuando un autor quiere explicar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo mando un mensaje a WhatsApp explicando una situación, por ejemplo, un accidente, y la otra persona entiende lo que yo quiero comentar, ¿no? O en este sentido, cuando leemos un cuento o cuando leemos un texto y decimos, bueno, no sé, Freud habla de psicoanálisis. Bueno, lo entendimos porque justamente él va a desarrollar ese concepto. Entonces, es entender y desarrollar la idea de un autor a nuestra manera, ¿sí? Es entender el desarrollo del texto de un autor. Después, con respecto a la segunda pregunta, por ejemplo, vayamos por ese lugar, ¿no? Eh, Tenemos tres tipos de comprensión lectora. Tenemos la comprensión lectora, que tiene que ver justamente con entender lo que el autor dice. Tenemos la comprensión crítica, que tiene que ver con el juicio moral, con lo que nosotros pensamos. O sea, podemos decir, el autor piensa esto, pero para mí es esto. Y después tenemos o otra cosa. Y después tenemos la comprensión interferencial, que tiene que ver cómo nosotros relacionamos esa comprensión con lo personal. Por ejemplo, no sé, hablar de la economía del país. Sabemos que el hecho de que suba el dólar puede perjudicar a nuestros bolsillos, entonces hablamos de un concepto global, por así decirlo, entre comillas global, y lo relacionamos con lo personal. Eh, Después, con respecto al... Hay algo que yo temaría ahí, quería corregirme, que el análisis de texto está dividido en varias porque tenés periodísticos, tenés análisis de textos académicos. El académico, por ejemplo, que es el que más nos interesa a nosotros, es el que tiene lenguaje tecnicista, el que va a tener un método para poder entenderlo.
al que vamos a tener que leer y leer y leer porque tiene una información cientificista, ¿no? O sea, hay términos o tiene un léxico, por así decirlo, tiene términos y un léxico muy difícil de poder comprender, y por ende uno de esos textos es ir a un glosario o a un diccionario, mejor dicho, para poder comprender esas palabras. Después tenemos la línea de tiempo que nos va a ayudar, por ejemplo, a ponernos en orden diferentes contextos o hechos históricos, mejor dicho, para poder entender cuáles son sus concepciones, ¿no? Cuando hablamos de una concepción hablamos de su legado, hablamos de su, de su misión en ese contexto, en ese momento histórico. Después, bueno, la fundación en 1972 de la universidad, después, bueno, el golpe de Estado, toda la gente que se perdió durante ese tiempo, y después de la gente que se perdió. Con respecto después a la Universidad del 55, vamos a ver 3 etapas y todo lo que es la primera parte, ¿sí? En la línea del tiempo por ahí está resumido todo lo que es el módulo, los temas más importantes. Pero por ejemplo en el 55 tenemos la noche de los bastones largos, tenemos a Juan Carlos Onganía, que fue el líder, la cabeza en el golpe de Estado Juan Domingo Perón, en el 55, 1955. El proyecto Taquini, que fue llevado por Lanús en ese momento, que era parte del gobierno de facto, como presidente, ¿sí? Quien llevó a cabo el proyecto Taquini fue Alberto Taquini, un médico, ¿sí? Y la Universidad de Lomas de Zamora terminó siendo parte de ese proyecto Taquini para descentralizar y depolitizar las masas y que no haya una revolución en contra de ese gobierno. O sea, si despolarizaban las masas, era mejor para que no haya una revolución. Tenemos la etapa de normalización institucional y la etapa de... ¿Cómo se puede explicar esto? La etapa de consolidación. Esperemos que le haya sido útil la clase de hoy para empezar a trabajar un poco qué es la comprensión lectora a través del ejemplo que dio mi compañero. Estos temas se van a abarcar un poquito mejor en el práctico para aquellos que le quedaron dudas, donde también vamos a trabajar cómo sería mejor abordar esta parte de la historia argentina. Entonces pueden encontrar el siguiente video en nuestras redes sociales. Los invitamos también a seguirnos, a participar en los grupos de WhatsApp o a hablarnos al privado para alguna duda concreta que puedan tener. Les recomendamos que esta es una seguidilla de clases, la cual esta es recién la primera, y que la segunda va a tener lugar este 1 de diciembre en 2 turnos diferentes. Si les interesa participar en vivo, pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.